Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Eh, Pasando un poco por encima de la agenda cotidiana, del debate político sobre los temas que hoy un poco el sistema político discute en Uruguay, que tiene que ver con la aprobación en diputados de la reforma jubilatoria, donde ya hay varios sectores, como el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que están proponiendo postergar su discusión para luego de la rendición de cuentas. De alguna manera, bueno, poniendo en jaque los planes del gobierno que tenía la idea de a fines de marzo ya dejarla aprobada. Hay importantes avances en materia de políticas de derechos humanos y una última sentencia genera un antecedente fundamental en la jurisprudencia uruguaya. Eh, Sobre principios de marzo, en la causa conocida como Los Vagones, un centro clandestino de detención que funcionó en épocas de la dictadura en el departamento de Canelones, el juez Héctor Iriarte procesó a un ex funcionario policial, uno de los tres imputados en esa causa, por un delito continuado de torturas en reiteración real. Eh, Esta sentencia y este juicio tuvo dos elementos fundamentales. El primero, que fue un juicio oral y público, eh, que tiene, digamos, dos aspectos relevantes. El primero, bueno, la posibilidad de que el público participe presencialmente, pudiendo escuchar de primera mano en el juicio oral el testimonio de las víctimas e incluso la propia argumentación del implicado, pero que además tiene para el juez que lleva la causa la posibilidad, por ejemplo, de haber escuchado en un tiempo relativamente corto, pongámosles 2 semanas, que fue más o menos la diferencia entre una audiencia y la otra, de las 17 víctimas, pero también poder escuchar personalmente en tiempo real junto con el relato de las víctimas al imputado. Esto permite hacerse una composición de lugar en el momento. eh, Elementos que a veces quedan diluidos en estos procesos largos, muchos de ellos que han llevado meses y años, sino que permite, bueno, en un tiempo que yo diría que es bastante ajustado a lo que allí se pretende tratar de dilucidar, un elemento sustancial. Y el otro elemento es haber tipificado por primera vez un procesamiento por el delito de torturas. El delito de torturas es una tipificación que está amparada en los delitos de lesa humanidad, reconocida por todos los organismos internacionales, incluso antes de la propia dictadura militar en el caso de Uruguay. Tipificar por el delito de torturas, por el delito de violentar la dignidad humana, que fue el eje central de la sentencia del doctor Iriarte, tiene, bueno, primero, una primera importancia sustantiva, que es que en tanto es un delito de lesa humanidad, se difiere de los delitos ordinarios. Ustedes saben que hasta el momento, incluso en esta propia causa, el fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Percivale, había pedido el procesamiento de este ex policía, Alejandro Ferreira, por los delitos de lesiones graves, secuestros, es decir, toda una serie de delitos ordinarios que eran los que hasta el momento se venían pudiendo llegar a tipificar. Eh, el doctor Iriarte levanta la apuesta fiscal y procesa por primera vez por un delito de torturas que, además de ser un delito, como ya decíamos, contrario o distinto de los delitos ordinarios, tiene la particularidad de que, por un lado, no admite, ¿verdad?, que se solicite de alguna manera, bueno, el indulto de la condena, pero que además, en la medida que se reconoce la tortura como un delito realizado en la época del terrorismo de Estado, obliga de alguna manera al Estado uruguayo a la persecución, al control de este tipo de delitos, tanto en el presente como en el futuro, para que esto no siga sucediendo. En el mismo plano de noticias de derechos humanos, finalmente la justicia de España, por mayoría de los miembros de su audiencia, resolvió extraditar al médico Carlos Usac. Carlos Usac fue un médico que durante la época del terrorismo de Estado asesoró en materia de sanidad a los militares que practicaban torturas. Está implicado en la desaparición y posible homicidio del militante del Partido Comunista Revolucionario Luis González, y hay por lo menos 10 testigos
que aportan pruebas de que Susak fue uno de los médicos que llenó la ficha médica de 40 militantes del Partido Comunista Revolucionario en épocas de la dictadura. El doctor Carlos Susak se había ido a vivir a España, concretamente allí las organizaciones de derechos humanos internacionales volvieron a tener noticias de él porque fue acusado, en lo que parece ser una práctica habitual, de haber participado también como médico asesor en el homicidio de un militante de la organización separatista vasca Herri Batasuna en una de las cárceles de España. Bueno, la Fiscalía de Derechos Humanos de Uruguay había solicitado a España entonces la extradición de este médico y finalmente, como decíamos, desde España se da lugar a que sea extraditado, lo que bueno, es una vuelta de tuerca nueva más en lo que hace en materia de derechos humanos.